Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saludamos desde Misión Familia Presenta, Georgina Labastida. Y Adriana Hernández, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Hola, hola, ¿cómo estás, Adri? Bien, feliz, ya te extrañaba, necesitábamos hacer esto nuevamente así, juntas. Juntas, sí. Muchísimas gracias por cubrirme la semana pasada. Fue muchísima ayuda. Muchas gracias. Las veces que me has cubierto y seguiremos cubriéndonos. Eso hacemos las amigas, A las eso tías y somos comadres. buenas. Así es, así es. Bueno, pues Adri, hoy traemos un tema de suma importancia, especialmente en este tiempo que estamos con tanta lucha, y es sobre cómo fortalecer la identidad, pues específicamente en nuestros hijos, ¿no? En estos pequeños o en estos adolescentes o jóvenes recién jovencitos que están batallando y que están pues muy tentados con todo esto de la identidad. Así que bueno, pues les traemos este tema con muchísimo cariño y nos gustaría muchísimo empezar este tema pues con una oración. Adri, ¿nos haces favor? Claro que sí, con mucho gusto. El Espíritu Santo, pues lo necesitamos aquí presente. Pedirlo así, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, acompáñanos e ilumínanos en esta jornada de trabajo, atendiendo a los signos de los tiempos en el amor humano, podamos colaborar como padres en el desarrollo de la cultura de la vida desde el plan de Dios. Bueno, Adri, creo que se quedó atorada. Vamos a seguirlo con la oración. Te damos gracias, Padre, por que nos permites compartir con los hermanos. Te quedaste atorada, Adri. Sí, de repente como que me congelé, pero bueno, aprovechar este congelamiento para darle las gracias. No sé si lo hiciste tú ahorita que me congelé, pero a las personas amablemente se están conectando, personas lindísimas que son amigos, seguidores de Emaús Radio, nos abren sus puertas, nos dan la oportunidad de compartir estos temas tan importantes y necesarios en este momento precisamente. Así es, le damos las gracias a ambas radios que de verdad nos apoyan con esto y con muchísimo gusto nosotros cooperamos, pues para seguir difundiendo la palabra del Señor, las enseñanzas y seguir fortaleciendo las familias que, pues, que tanto necesitamos, ¿verdad? Sí, no, las tenemos difíciles, pero no imposibles, de la mano de Dios que nos acompaña, vamos para adelante. Claro, todo tuyo. Te entrego el micrófono. Ajá. Adri, se te corta mucho el micrófono de repente. Se Ok, como el, déjame ir quitando. como el cablecito. Vale, ¿sientes que es por el cable? Yo creo que es el cable, porque en el momento en que haces como que el movimiento, es cuando se corta un poquito. A ver. Estoy checando aquí a ver si es por aquí la cosa. No sé si me pueden oír. Ahora yo. No te oigo nada. Nada. Bueno, no sé si nos pueden ayudar nuestros amigos que nos están escuchando a decirnos si nos oyen, porque yo no sé siquiera si me oyen a mí también. Ok, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora sí te escucho. Déjame nada más hacer una pequeña prueba para evitar el eco. ¿Me escuchas ahí? Sí, perfectamente. Entonces ya está resuelto. Creo que te había quitado yo algo que no debería. Pero bueno, yo así como piloto, pero evitamos que haya un poquito de eco. Voy a bajarle un poco al volumen. No sé, Marita, bájale un poquito también a tu volumen, Geo. Ah,
para que nos podamos escuchar. Para que no se escuche tanto eco. Así está mejor, ¿no? Excelente. Entonces ya estamos listos. Ahora sí. Después de estos problemas técnicos, pues aquí estamos otra vez. Bueno, pues vamos a hablar sobre algunos pasos que nos pueden ayudar para fortalecer la identidad sexual en nuestros hijos. Empezamos hablando desde, bueno, qué es la identidad, qué es como la identidad tiene que ver con nuestro cuerpo humano, y también tiene que ver con nuestra alma. Ambas cosas están íntimamente conectadas, y esta identidad que ahora se habla tanto en el mundo, pues hacen como que esa desconexión entre el cuerpo, el alma y la psicología. Es como, digamos, cortar ahí esa conexión que hay entre esas tres partes: nuestra psicología, nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo. El cuerpo, solo él es capaz de hacer visible lo invisible. O sea, nuestro cuerpo manifiesta quiénes somos, es lo que no es la visibilidad, es lo que nos permite mostrarnos ante los demás quiénes somos. Nuestro cuerpo ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio de la eternidad en Dios y ser así un signo. Esto no lo dice nuestro Papa San Juan Pablo II, nuestro Santo Padre. Y bueno, nuestro cuerpo no es otra cosa más que una manifestación visible de lo que es nuestra alma. Bueno, sí, fíjate, perdón, aquí déjame decir algo bien fuerte. Está unido el cuerpo y el alma, no los podemos separar. En el momento que el cuerpo se separa del alma, estamos muertos. Y un alma sin cuerpo es un ángel, ¿no? Entonces, estamos perfectamente unidos, cuerpo y alma, somos una unidad. Nada, y como tú dices, o sea, pues tu mente está dentro de tu cuerpo, y entonces eso no lo puedes separar. O sea, tendrías que estar desconectado o en coma para que tu mente no estuviera funcionando con tu cuerpo y tu alma, ¿verdad? Así de importante es esto. Así es importante, por ejemplo, filosóficamente, podemos decir que una persona es persona en el momento en que hay esta unión del cuerpo y del alma. O sea, cuando tiene alma, es decir, ánimo, que está animada, que tiene vida, entonces, en el que ya decimos que una persona es una persona. O sea, ¿Y en qué momento es? ¿Qué momento es ese en que una persona tiene su alma? ¿En qué momento es? Por supuesto que es en el momento de la concepción, y de esto vamos a hablar bien profundamente cuando toquemos el tema también del aborto, pero en este caso, o sea, el momento desde la concepción, en el momento en que nuestro cuerpo, nuestra alma se fusiona, ahí es que nos convertimos en personas. Y vivimos toda nuestra vida, pasamos por todo el desarrollo que tenemos que pasar, y en el momento en que nuestra alma sale de nuestro cuerpo, es decir, cuando morimos, cuando en ese momento dejamos de ser persona. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra alma, mientras estamos vivos y somos personas, están íntimamente unidos, nos hacen una sola persona, o sea, uno solo. No podemos decir, nuestro cuerpo es uno y nuestra alma es otro. No, somos uno solo mientras están unidos. Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de justamente esta unión y esta permanencia, que es la identidad, es nuestro cuerpo, es la imagen física que mostramos ante los demás de lo que es nuestra alma. Nuestra alma en sí, pues, la vida, o sea, el soplo de vida que Dios nos da. Entonces, bueno, de ahí es que es tan importante cuidar nuestro cuerpo y cuidar el cuerpo de nuestros hijos, pero no solo de un aspecto, digamos, físico, médico, que es sumamente importante, obviamente, también desde ese aspecto de cuidar la dignidad del cuerpo. La palabra de Dios dice
que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, a mí esa palabra, cuando yo la leí hace muchos años por primera vez, me sorprendió impresionantemente. O sea, Dios ha escogido el cuerpo del ser humano como templo de su espíritu. O sea, el templo es donde se posa el espíritu, donde se sienta el espíritu. O sea, Él escoge el cuerpo tuyo, Adriana, mío, de cada uno de nosotros, de ti que estás escuchando. Dios escoge tu cuerpo como lugar donde posar. Y si nosotros hacemos conciencia de esto, de este regalo tan grande que Dios nos ha dado, pues entonces podemos entender la importancia de tratar nuestro cuerpo y de respetarlo tal como es, porque es lo que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos dos tipos de cuerpos solamente, ¿verdad? No hay más que dos tipos de cuerpo, el cuerpo femenino, el cuerpo masculino. Son los dos tipos de cuerpo. Y fíjate que precisamente ayer estaba leyendo no sé qué capítulo es, pero ya casi en la segunda parte del libro, de este libro que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, del doctor Pablo Muñoz Rueta. No, está buenísimo, es excelente ese libro, lo recomendamos ampliamente. Ampliamente, te va a explicar muy bien qué es lo que está pasando con todo esto de la identidad. Sí, me gustaría antes de seguir el tema aclararles a todos ustedes que hay muchas cosas que no podemos decir abiertamente, porque entonces las plataformas de Radio Encuentro y de Radio Emaús y de Misión Familia se verían afectadas por pues todo este censo que hay sobre hablar de todo este tema. Entonces hay muchas cosas que directamente no las podemos decir, pero que sí para nosotros es sumamente importante hablarlos y explicarles esto de la identidad de la persona, sin hablar más allá de lo que se está viviendo fuertemente en el mundo. Pero, por ejemplo, si ustedes recurren a este tipo de libros, a este tipo de información, pues van a poder empaparse y van a poder entender mucho más de lo que, pues, desgraciadamente nosotros solamente podemos explicarles un poquito a través de estos medios. Pero bueno, y además, perdón, Geo, y además sí, es derecho y deber de los padres. Necesitamos prepararnos, empaparnos, como tú dices, de toda esta mala información, de esta propaganda, sí, porque es una propaganda política para tratar de cambiar la identidad de nuestras personas. Y es curioso porque ahora que estás hablando de esta identidad sexual, antes no hablamos del tema porque era un tabú, ¿no? Y ahora no podemos hablar del tema porque es políticamente incorrecto. Es incorrecto. ¿A quién le está conviniendo? Que como sea, nos tapan la boca, ¿no? Como sea, y ahorita sí es sí lo vemos de una forma muy agresiva la censura, o sea, antes te tildaban de loco, ¿no? Ay, no, esta es dogmática, es que es religiosa. Y conservadora. Conservadora. Y era desagradable escuchar eso, pero finalmente te dejaban hablar. Ahorita no, ahorita tú expresas tu opinión, tu opinión desde la luz de la palabra del Señor. Y censuras tremendas donde pues quitan las cuentas de los medios que tenemos para con ustedes. Entonces, por respeto a Radio Emaús, por respeto a Radio Encuentro, por tratar de proteger estas tres plataformas, la de Misión Familia también, pues hablándolo no directamente en el sentido de atacar directamente toda esta ideología que se está viviendo en el mundo, pero estamos explicándolo directamente desde lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y lo que la iglesia nos enseña a través del magisterio. Entonces, solo sí quería que tuvieran eso en cuenta. Bueno, regresando a este libro en este capítulo está explicando
que hay toda esta teoría sobre que la identidad se puede construir socialmente, lo alejan completamente, o sea, lo separan completamente del aspecto biológico, ¿no? Hacen una separación lo biológico de la construcción social, lo cual es completamente mentira, o sea, no podemos separar lo que explicábamos inicialmente, no podemos separar el cuerpo del alma, no podemos hacer esa separación porque entonces dejamos de ser. Entonces, en el mundo sí lo hablan así, lo dicen. Entonces, tú puedes nacer con un cuerpo y sentirte de otra forma. Y entonces hacen todo un análisis, ¿no? De Pablo, el doctor Pablo hace todo un análisis. Bueno, entonces podríamos llegar a la conclusión de que lo único que podemos llegar a determinar qué es ser hombre y qué es ser mujer, pues el cromosómico, ¿verdad? XX para las mujeres y XY para los hombres. Pero ahora el mundo debate este asunto, pero entonces él lo defiende y me parece una defensa bastante lógica. Él lo defiende de la siguiente manera. Bueno, vamos a determinar que la mujer es aquel cuerpo que tiene la ovulación, o sea, lo resume básicamente a la procreación, ¿no? Ajá. ¿Qué define el hombre y qué es lo que define la mujer? Pues el hombre es el que da el esperma, el que fecunda, y la mujer es que recibe y tiene el óvulo. ¿Dónde se hace la fecundación? Exactamente. Entonces es ahí donde él hace esa diferenciación. Y ahí sí, pues ya no hay forma de que el mundo pueda decir, no. Claro que se han querido decir, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que no pueden fecundar, en el caso de los hombres, o aquellas personas, o sea, o las mujeres que no pueden recibir, no tienen la ovulación o por alguna cuestión médica no pueden fecundar? Bueno, no podrían hacerlo, pero su cuerpo está diseñado para hacerlo. Si por una cuestión médica no pueden hacerlo, es diferente. Pero ahí está todo el sistema reproductor natural o reproductor femenino. Entonces, el hecho de que no funcione por una cuestión médica no quiere decir que haya una duda entre si es hombre o mujer. O sea, el cuerpo estaba diseñado para eso y por una cuestión médica no funcionó, pero estaba diseñado para esa función. Así es. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, muchachitos de 13, 14 años que me preguntan a mí, Georgina, ¿tú me ves que soy hombre? ¿Tú crees que yo soy hombre siendo un varón, ¿no? Y yo simplemente les digo, bueno, cuando tú te ves en el espejo, después de que te bañas y te ves en el espejo, ¿tú qué es lo que ves? Pues veo un hombre. Claro, es lo que eres. O sea, hay esa duda por toda esta corriente que les dan y por toda esta confusión que los están constantemente bombardeando a través de toda esa propaganda. Chiquitos llegan a de verdad sentirse confundidos, pero no es, o sea, es tan fácil como decir, volteate a ver a ti mismo, ¿no? O sea, ahí está tu cuerpo visible que refleja lo que eres. Está visible y refleja lo que eres. Así es, me llegaron unos papás muy preocupados porque su hijita de 5 añitos, les preguntó, mamá, ¿qué voy a hacer de grande? ¿Hombre o mujer? 5 años. Entonces ellos estaban preocupados porque decían, ¿qué está viendo mi hija en el kinder? Que viene y nos pregunta eso, ¿no? Una niña muy sensible, muy inteligente. Entonces digo, qué bueno que te lo preguntas, porque entonces vamos a platicar de cómo fortalecer esa identidad que está dada desde el momento de que la concebiste como mujercita. Entonces es lo que vamos a ir explicando despacito a despacito, poquito a poquito, porque no es una cuestión de política
o es una cuestión de votos, o más bien es una cuestión de dinero, que no lo vas a explicar. Exactamente, es una cuestión de dinero y pues hay muchas cosas muy oscuras que yo pienso que al final de cuentas, más allá de todo, la intención primaria es acabar con el cristianismo, porque el cristianismo es lo que sostiene la dignidad del hombre, lo que sostiene quiénes somos como humanidad. Porque Dios mismo nos ha reflejado, al hacerse el hombre mismo, nos refleja quiénes somos. Entonces, al final creo que están pues siempre tratando de destruir el cristianismo. Pero bueno, eso es otra cosa. Regresamos al tema de la identidad. Entonces, dentro de la identidad, mi cuerpo femenino o mi cuerpo masculino tiene un valor impresionante. Es muy importante. Es mi responsabilidad entonces cuidarlo y resaltar ese valor. Cuidar el cuerpo de nuestros hijos y resaltar el valor del cuerpo de ellos, ¿no? Hacer esas distinciones de, bueno, tú eres varón porque tienes estas características biológicas, pero además, esas características biológicas están determinadas, no les podemos explicar esto, pero se los explico a ustedes ahorita. O sea, no se lo podemos explicar a los niños, pero nuestras características biológicas, o sea, nuestro cuerpo como está formado, está por la cantidad de hormonas que tenemos en nuestro cuerpo, hormonas femeninas, hormonas masculinas. Entonces, cuando estas hormonas se desarrollan, no solamente nos van a dar características fisiológicas, sino que también nos dan ciertas características en nuestro comportamiento, ¿no? La tendencia a los niños por jugar con cosas más rudas, más manuales, más ruidosas. A las niñas la tendencia de jugar con juguetes más, juegos más tiernos, más de maternidad. Eso es como la tendencia que hay. Sin embargo, el hecho de que tu hija pequeña le interese jugar con muñequitos, muñequitas, o no le interese y le interese más jugar con carritos o subirse a jugar juegos más bruscos, no precisamente quiere decir que haya un problema en la identidad de la niña. Es que hay una preferencia en ella de tener ese tipo de juegos, pero eso no determina la sexualidad de la niña. Eso no lo determina. Igual en el caso de los niños. O sea, la mayoría de los niños tienden a tener ese juego, pero hay ciertos niños que prefieren otro tipo de juegos. Y está bien. Eso no es un problema ni es algo que determina la sexualidad de la identidad de nuestros hijos. Fíjate, Gio, ahorita acordándome un poquito de lo que tú, reafirmando lo que tú nos estás comentando, también me llegaron otros papás con un chiquitín de 3 años que jugaba a las Barbies, ¿no? Era el más chiquito de 4 hermanitas, o sea, venían 3 mujercitas y el varoncito. Entonces, ¿qué había más en esa casa? Muñequitas Barbies, ¿no? Juguetes de niña. Entonces el niño de 3 años, tan sencillamente que se ponía a jugar con las muñecas. Y bueno, el papá se cortaba las venas, estaba desesperado, ¿qué habían hecho? ¿Qué habían comido? Si unos huevos transgénicos, ¿qué había pasado ahí en el embarazo? Le digo, no, siéntate con tu hijo a jugar con las muñecas. A ver, le decía yo, ¿cómo cogen las muñecas? No, pues mira, agarra una así y la otra así y choca con ellas y así es. Y no por eso está desviado. No, es natural que si la influencia es de las hermanitas, pues va a jugar con juguetes de hermanitas. Tú siéntate también a jugar con ellos y después llévatelo al parque y juega con él. Como varón juega las luchitas. A veces a los papás les da miedo ese contacto físico con su hijo varón, cuando ya veremos ahorita cómo esa identidad se espejea. El varón aprende a ser hombre por su papá. La mujer aprende a ser mujer viendo a su mami. Entonces, y como lo explicabas en el programa anterior, donde decías, modélale y juega con él y está con él.
Y si no, bueno, lo que tú explicabas en la clase anterior era, si el hijo no tiene esa imagen paterna, no tiene un papá presente, pues ahí está el abuelo, ahí está el tío, ahí está el padrino. O sea, buscarle esos modelos donde el niño aprenda a reflejarse. Correctísimo. Y así nos facilitamos ir fortaleciendo esa identidad. Otro punto bien importante, antes de que se me olvide, yo, porque es fundamental. Evitemos como papás estarnos quejando, ay, es que soy vieja, ay, ya me bajó mi regla, esta maldición que Dios nos puso en cómodas mensualidades, ay, es mujer, o sea, o al revés, ¿no? Todos los hombres apestan, los hombres son mugrosos, o sea, ese tipo de comentarios que lastiman, ¿no? La imagen tanto masculina como femenina, lo escuchan los niños. Y no exactamente, sí, exactamente. Y mira, este tipo de lucha de género, de pleito de género, ¿no? De que si el hombre es tal y si la mujer es tal, fue provocado con propósito. O sea, no es que lo hemos ido desarrollando el hombre y la mujer de forma natural. No, fue con propósito. De hecho, cuando éramos jóvenes, había muchos programas de guerra de sexos, ¿no? Donde ese pleito y querían separar que los hombres son así, las mujeres son así, y siempre tratando de denigrar uno al otro. Entonces, es difícil para nuestra generación ese tipo de cosas porque crecimos con eso, porque ya lo vimos en nuestros padres, porque ya lo hemos, digamos, o sea, es parte de con lo que crecimos. Pero entonces lo que sí podemos hacer es hacerlo consciente, hacer ese tipo de comentarios o ese tipo de pensamientos que tenemos y corregirlos. ¿Para qué? Para que no eduquemos a nuestros hijos bajo esa misma mirada, bajo esa misma concepción. Por ejemplo, dentro de una casa, ciertamente, tanto el hombre como la mujer debe de cooperar en los quehaceres de la casa. No es ningún problema. No hay ningún problema de que ambos sexos cooperen dentro de la casa. Sin embargo, en algunas familias está, por concepción de nuestra historia de familia, pues está de que las mujeres tienen que atender, los hombres son servidos. Bueno, no precisamente, y eso no te va a dar una identidad de mujer o tú como varón, el servir y el ayudar, no te va a quitar tu identidad de varón. Entonces, tenemos que ir nosotros discerniendo cuáles son esas conductas que fortalecen la identidad de nuestros hijos y cuáles son aquellas conductas que no tienen nada que ver con la sexualidad o con la identidad de nuestros hijos. Por ejemplo, justamente cuando comentaste este caso del niño de los 3 años, me acordé que cuando yo tenía uno de mis hijos chiquitos y tenía mi recién nacido, pues yo le daba pecho al recién nacido. Y mi hija pues tenía sus muñequitas, sus juguetitos, ¿no? Su bebé, pues, su juguete de bebé. Segundo hijo, bueno, no me acuerdo si fue el segundo o el tercero, pero uno de mis varones agarraba el bebé y lo arrullaba y todo, y yo no lo veía mal, o sea, finalmente, qué padre que desarrolle esa parte de paternidad, o sea, qué lindo que aprenda a cuidar bebés, porque pues en algún momento, si Dios lo permite, pues él va a ser padre, o sea, qué bueno que desarrolle su paternidad. En el momento en que yo corrijo es cuando, por ejemplo, él agarra al bebé y se lo pone en el pecho como si le estuviera dando de comer. Entonces, ay, estás abrazando al bebé y se le estoy dando de comer. Entonces ahí es cuando ya lo corrijo, porque su cuerpo, el cuerpo de un varón, no está diseñado para dar de comer a un bebé. O sea, no es algo que va a pasar, no es algo que está dentro de la estructura de su biología. Entonces ahí sí es donde hago la corrección. Bueno, los papás les dan de comer a sus bebés con la mamila, porque los papás no tienen leche en su cuerpo para poderle dar al bebé. ¡Ay, qué hermoso! En ese momento, claro, lo conduces, lo diriges y le vas demostrando que tenemos esa función maravillosa de la lactancia, que es parte de nuestra maternidad.
Y ahí es donde toca, en un momento dado como varones, apoyarnos de otra manera. Exactamente, entonces, Lejísimo. ciertamente hay ciertas cosas que sí debemos de conducir, debemos de enseñarles para fortalecer precisamente su identidad del niño. Pero la gran mayoría de la conducta del ser humano no determina la sexualidad, no determina la identidad del niño, no la determina. La gran mayoría son ciertas cosas. Entonces, sí tenemos que cuidar esas pequeñitas cosas para ayudar a nuestros hijos a cuidar esa identidad. O simplemente, por ejemplo, para enseñarle a nuestros hijos a cuidar de su cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquella chiquita, ¿no? Que llega, no sé, tiene sus 4 o 5 años y llega con su faldita y llega corriendo y se sienta y se abre de piernas y ahí está el tío, está el papá, está... Y entonces es de nuestro deber cuidar a esa niña y decirle, a ver, siéntate correctamente, o sea, tener ese tipo de cuidados para que la niña vaya aprendiendo que su cuerpo debe de cuidarse y debe o sea, debemos de darle esa guía a nuestros hijos, ¿no? Bueno, me gustaría que leyéramos en Génesis 1:27, nos dice la palabra de Dios. Dios creó al hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó, a imagen de nuestro Señor. O sea, vemos que nuestro cuerpo es imagen de Dios. O sea, Dios nos creó a su imagen. Bueno, nosotros no somos la imagen de Dios, nosotros, ¿cómo va? Nosotros somos la imagen de Dios, no Dios es nuestra imagen. Entonces, ese es el tipo de cuidados que tenemos es por eso que el cuerpo tiene que ser tan cuidado, o sea, tan protegido. Nosotros como padres tenemos que darles importancia al cuerpo de nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos de la misma forma a cuidarlos. Padres somos los primeros y principales educadores de nuestros propios hijos. Miren, dentro de lo que son las tendencias políticas, ¿no? Nos hablan de que el comunismo, el objetivo del comunismo es que los ciudadanos son del Estado y el Estado es quien debe de educar a los ciudadanos, ¿sí? Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que nuestros hijos no pertenecen al Estado, no son otros los que deben de cuidar, proteger y educar a nuestros hijos. Somos porque Dios nos ha dado a nuestros hijos a nosotros, nos lo ha dado para no que nosotros no lo cuidemos. Y cuando Dios te da un hijo, no se te da el hijo y ahí te lo aviento y ya te bolas. No, te da el hijo, todas las capacidades, todo lo que vas a necesitar para educarlo y para enfrentar todo este reto tan precioso, que es muy grande el reto, pero es hermoso, porque es un reto porque además cada hijo viene con su propia personalidad, ¿no? Pero te da, te equipara, ¿sí? Te da todo para que enfrentes cada uno de estos retos que son diferentes en su personalidad. Nosotros como padres nos toca entonces ser esos cuidadores, esos protectores. Y muchas veces las escuelas se quieren meter, o las instituciones estatales, o las instituciones internacionales, se quieren meter en la educación de los valores de nuestros hijos. Y es ahí donde nosotros como padres tenemos defensa. No podemos permitir que cualquier institución, que cualquier ideología que viene venga y quiera educar o ponerle, implantarle a nuestros hijos valores que además van en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Va en contra de toda esta teología del cuerpo que, por ejemplo, nuestro Papa nos ha enseñado, el Papa Juan Pablo II. Tener conciencia, dice el Papa Juan Pablo II, dice el Santo Papa Juan Pablo II, dice, tenemos que tener conciencia de que nosotros somos educadores, nosotros somos los padres y en nosotros queda la responsabilidad. Entonces,
cuando tú como padre ves que tu hijo te llega con una nota de algo que está interfiriendo o que está directamente queriendo desalinear con los valores que tú estás educando en tus hijos, pon atención, habla con tu hijo de lo que le están explicando en la escuela. Habla con tu hijo de tus valores, explícale lo que tú crees. Y también manifiesta en la escuela que tú no estás de acuerdo en que tu hijo se le enseñe esto o estas cosas que tú no estás de acuerdo. Ahora, el problema es, por ejemplo, hace unos 4, 5, 6 años, todavía a los padres nos mandaban las cartas diciéndonos, a los hijos se les va a enseñar esto y necesitamos tu autorización porque van a venir de tal organización a dar uso de tal cosa, ¿no? Regularmente cosas de sexualidad y tú firmabas, decías sí o no. Bueno, ahora quitaron el que ya los padres no tienen que autorizar el permiso, porque por el simple hecho tú de tener a tu hijo en la escuela, estás autorizando que la escuela eduque a tu hijo. Bueno, no precisamente. No precisamente, porque yo mando Qué delicado está eso. para que sean educados en cuanto a lo académico, no a su moral, no en cuanto a sus valores. Así es. Y entonces nosotros tenemos que saber que tenemos nosotros esa responsabilidad, porque miren, antes si no les enseñabas a tus hijos sobre sexualidad, por ejemplo, pues corrías el riesgo de que a lo mucho pues hubiera un embarazo muy a temprana edad, enfermedad sexual, pero no pasaba de ahí. Ahorita, si tú no educas a tus hijos en valores, no les educas, les ayudas a fortalecer su identidad, las consecuencias pueden ser muy graves y pueden ser permanentes por mucho tiempo. Entonces, sí los invitamos a que tengan esta responsabilidad sobre sus hijos. Fíjate, Geo, la iglesia, precisamente como madre y maestra, lo que nos está pidiendo que pongamos atención no es porque lo dice la iglesia, lo dice el Papa y lo impone, no. Se ha estudiado, hay muchísima gente, médicos, teólogos, filósofos, ginecólogos, una cantidad de personas que están estudiando sobre sexualidad humana y están diciendo, cuidado, porque esto no favorece a la persona. Esto va en contra de la dignidad y del valor. Fue en contra, y todavía no hablan de religión, hablan en cuanto a la persona como tal, porque la persona se desorienta, porque la persona se confunde. Obviamente, cuando incluyes a la fe, ¿sí? Y dices, oye, lo que Dios creó no fue una equivocación. Hombre y mujer nos creó diferentes y complementarios. Y hay una orden, ¿no? Hay una orden. En el orden que da nuestro Señor, dice, sean fecundos y multiplíquense. Fíjate qué cosa tan hermosa de la orden. Y en el orden es, por eso el hombre, quiere decir que no es un niño, deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, no a una niña, ¿sí? Y entonces son una sola carne. La sexualidad está ahí en todo lo que toca. Por eso, como dijimos desde un principio, el cuerpo no nada más es biología, también es teología. Y Dios se revela a través de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que nos preparemos como padres, tan importante que entendamos que no es lo mismo sexo que género, ¿no? Que te lo hacen creer como que tú naces con un sexo, pero puedes escoger entre 129 géneros, como si fueran paletitas de sabores o helados. Eres quien eres, desde el momento, desde tu concepción hasta tu muerte. Entonces, que no te confundan. Exactamente, y mira, aquí el peligro de todo, porque hay muchos liberales que dicen, bueno, pero ¿qué tiene de malo, no? Cada quien su intimidad, cada quien, bueno, es que sí tiene algo de malo, porque lo que no consideran es que este tipo de personas que viven en la confusión y dentro de esta ideología de género, donde hay 129 géneros donde yo puedo elegir, estas personas
están viviendo en una confusión muy grande. Lo mismo que no viven apegados a su naturaleza y por lo mismo que viven muy confundidos. El porcentaje de personas, de estas personas con tendencia al suicidio es altísimo. Es altísimo. Por ejemplo, en una población común y corriente heterosexual, o sea, todos revueltos en una población, la tendencia al suicidio es del 2%, lo cual es bastante grave. 2%. Bueno, en esas comunidades donde están muy confundidos en cuanto a su sexualidad, sube al 45% o 49%. Te voy a sacar bien el dato, que precisamente también viene en este libro y está completamente documentado. Entonces, estamos hablando que por cada pareja que tú veas de este tipo, de estas personas que están confundidas en ese aspecto, cada pareja, uno está queriendo suicidarse, está teniendo constantemente pensamientos de suicidio. Estamos hablando de que el nivel de depresión es muy alto. En general, no viven una vida feliz. No viven una vida feliz. Y entonces les atribuyen a muchas cosas, ¿no? No, es que la sociedad los rechaza. No, por ejemplo, se han visto estudios donde cuando la comunidad afroamericana estaba muy sometida, siendo muy rechazados, había tendencia al suicidio. Conformidad y había sometimiento por parte de ellos. Unos estaban inconformes, otros se sometían, pero no había esta tendencia a la depresión y no había esta tendencia al suicidio. Lo que pasa con esas personas que están confundidas, que no entienden y que se completamente de su naturaleza que Dios les regaló. Al alejarse de su naturaleza y tratar de ser alguien más que no son, van a encontrarse a sí mismos, y es por eso que vienen estos problemas tan altos de depresión, tan altos de suicidio, tan altos de problemas mentales, ¿sí? Entonces, aquellos liberales que dicen, no importa, o sea, ¿a ti qué te importa la intimidad de los demás? ¿A ti qué te importa cómo viven los demás? Es que sí es importante, porque llevas a las personas, o sea, la persona no vive feliz, y esto se convierte además en un problema social, ¿sí? Y el problema, mira, lo preocupante es, justamente lo que tú decías hace un momento, la propaganda que se les está dando. Es decir, estoy constantemente mandando información e insistiendo que nuestros jóvenes, que nuestros niños caigan en estas ideas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ahorita los niveles de suicidio son muy altos, espérate en unos 5 o 10 años. Los niveles de suicidio son más altos, porque más muchachitos han sido corrompidos en su identidad. ¿Qué nos ibas a decir? No, precisamente lo que tenemos que hacer, no en el remedio. Entonces, una cosa es que, como dicen esas personas, o sea, que cada quien elija lo que quiera. Sí, pero me estás imponiendo mi manera de pensar, manera de educar a mis hijos. Me estás imponiendo que la forma de hablar, porque resulta que es políticamente incorrecto hablar de la verdad. Aquí no hay tolerancia. Hay una intolerancia, hay una imposición, Exactamente. Hay una imposición muy grande. Viendo el tiempo de una manera impresionante. Si pudiéramos resumir para seguir avanzando, ¿cómo vamos a fortalecer la identidad sexual de nuestros hijos? Primero, tener conciencia de que como padres es nuestro deber y responsabilidad. Segundo, que tenemos que educarnos como padres en lo que es correctamente y naturalmente correcto, ¿sí? Lo que es el sexo, lo que es el género, etcétera, etcétera. Tenemos que, por supuesto, llevar un proceso de educación sexual en nuestros hijos. ¿Y qué otra cosa podemos seguir para fortalecer la identidad? Pues estar muy
observando mucho cómo nuestros hijos están absorbiendo todo esto. Eso yo creo que es una parte sumamente importante, de estar constantemente hablando con ellos de estos temas. Lo que pasa es que si tú como padre no estás siendo consciente de que esto lo están viviendo tus hijos en la escuela, lo están viviendo en los medios sociales, lo están viviendo en las películas, lo están viviendo en la música, lo están viviendo, o sea, si tú no haces conciencia y observas qué es lo que está pasando, pues cuando tu hijo te trata de comunicar algo, muchas veces ni siquiera le entiendes, ¿no? Entonces, es muy importante, como dice Adriana, como dices tú, Adri, educarse de qué está pasando en el mundo, para que entonces nosotros podamos ayudar a nuestros hijos, darles la información y defenderlos. Ya no es solamente defender la fe, sino es defender la identidad, defender la dignidad de ellos, ¿no? Uno de mis hijos hace poco llegó y me dice, mamá, he observado que en cada salón los maestros tienen esta banderita. ¿Por qué la tienen? Solamente la maestra no la tiene, me dijo. Y me dice, le pregunté a la maestra que por qué ella no lo tenía, y ella dijo que porque ella es cristiana y ella no cree que eso sea correcto. Me sorprendió. Tengo que mandarle un correo a la maestra para felicitarla. Entonces, le dije a mi hijo, a ver, vámonos a meternos al internet, busca cuál es la bandera que ves en la escuela y enséñamela. Y ciertamente es esta bandera simbólica que los identifica a toda esta ideología que está dañando a nuestros hijos. Entonces, bueno, mira, mi amor, esto es lo que significa, eso es un error. O sea, dejarles saber a nuestros hijos. Ok, recordemos siempre que la familia pues va a ser donde vamos a fortalecer los valores. Sin embargo, ahorita no es suficiente nada más sentarte con tus hijos a hablar con ellos. También tienes que estar siempre muy alerta de qué es lo que está pasando en el medio social donde tus hijos viven, en las escuelas, en las clases extracurriculares donde los llevas. ¿Quiénes son los entrenadores? ¿Cómo viven los entrenadores? Al final pasan valores, les dan valores a nuestros hijos. No sé, Adri, ¿algo más que quieras agregar ahorita? Miren, es importantísimo, y lo voy a resaltar otra vez, hablar de la belleza de nuestro cuerpo. Desde pequeñitos, pon a tu hijo frente al espejo, así desnudito como está, porque así Dios nos creó, desnudos, no nacimos vestidos. Mira nada más qué hermoso cuerpo tienes de mujer, ¿no? Permite que tu hija se bañe contigo, que tu varón se bañe con su papá, que vean qué tienen, qué no tienen. Llámale a cada parte. Sí, a edades tempranas, hasta que sabes cuándo, ¿no? Es bien interesante, cuando se empieza a desarrollar de manera natural el pudor. ¿Sí? El pudor no es una mala palabra. Los mismos hijos quieren taparse. Ya quieren taparse. ¿Por qué? Porque saben que eso es un valor que tienen que cuidar. Es impresionantemente hermoso cómo se nota de manera natural. Entonces, si tu hijo de 4 años, que es más o menos cuando empieza a sentir esta penita, porque no es vergüenza, es como pena, se le llama pudor, ya no se quiere bañar contigo, ya no quiere que lo haces, ya quiere empezar a bañarse solo, pero tú ya tuviste la oportunidad de convivir y de abrazarlo mucho, de bañarte con él, de hablarle a cada parte de su cuerpo, con el hombre que tiene, porque tiene un hombre digno. También es importantísimo que se permitan actividades con el papá del sexo contrario, ¿ok? Así como con el mismo sexo, con el sexo contrario. Yo he escuchado, y lo dije en la plática pasada, en el programa pasada, una situación muy delicada, donde el papá, en cuanto crece su hija, se va haciendo señorita, ya no quiere abrazarla, ya no quiere, dice que qué pena, que cómo, que qué va a pensar su hija. Pues, ¿qué va a pensar? Pues, si es su padre, ¿cómo va a ser ese abrazo si no es de amor de padre? Y si el papá tiene problema con eso, pues sí, les vamos a dar nuestro teléfono para que platiquemos, porque no es natural. Y entonces la hija siente un mensaje como de que mi papá me rechaza. Me volví señorita, mi papá me rechaza. Luego entonces
los hombres me van a rechazar. Fíjate qué cosa tan delicada y tan dolorosa. Exactamente. Entonces luego las niñas tampoco quieren crecer. ¿Por qué? Porque entonces mi papá ya no me va a querer como no quiso a mi hermana. Oye, espérame. Entonces, todo esto que yo sé que es cultural, que tenemos que, como tú dices, ir trayéndolo a la conciencia para irlo cambiando, implica, pues, ver a tu hija como es, una señorita, hija de Dios, digna y valiosa. Y fíjate, Adri, este tiempo de que pasan con uno o con el otro padre, justamente ayer lo estaba hablando con una chica y lo que yo le explicaba es, la invitaba a que ella dejara a sus hijos convivir con el papá a solos. Primero, para que ella tuviera un tiempo de descanso. Tiene 2 chiquitos y tú sabes, son muy demandantes. Entonces, para que tú tengas un tiempo de descanso, puedas platicar con amigas, digamos, hablar conversaciones de adultos. No que tengan que ser malos, sino que cuando uno tiene a los chiquitos, muy chiquitos, todo tu vocabulario y todo tu día es hablar de que si el juguete, que si el vasito, que si. Entonces llega un momento en que, o sea, necesito una conversación de adulto. Cierto. Normal, ¿no? Entonces yo le decía a ella, la invitaba, ten un tiempo para ti. Y me decía, es que cuando yo me doy un tiempo me siento muy mal de dejar a mis hijos. Pero ella me dice que el papá es muy buen papá. Entonces yo le decía, mira, el tiempo que tus hijos pasan a solas con su papá es importante, porque van a aprender cosas que no aprenden cuando tú estás presente. Maravilloso, claro. Una interacción diferente. Le digo, mira, por ejemplo, tú, cuando tú estás con tu esposo y los dos están cuidando a los hijos, tú no es diferente que cuando tú estás completamente sola cuidando a tus hijos. Me dice, sí es diferente, sí cambian las cosas. Bueno, de esa forma, cuando tú no estás, también cambian. Y entonces tu esposo empieza a tener una relación directa con sus hijos. Y eso es un regalo hermoso que le estás dando a los hijos y que le estás permitiendo tener a él. Cambia la dinámica cuando uno de los padres se ausenta por unas horas y hacen unas conexiones sumamente importantes, sumamente hermosas. Entonces, es muy importante que demos esos espacios donde, sabes, tú como papá, o sea, llévate a los niños, juega con ellos, dejarlo, que él sea como es como papá, y los niños van aprendiendo cosas completamente nuevas, que al final son herramientas para la vida, pero que además les da un refuerzo en su identidad a los niños. Maravilloso, claro. Fíjate, ahorita cerrando el ciclo, fíjate, ya platicamos de los papás a los hijos, de los hijos a los padres. Los hijos también observan cómo trata papá a mamá y mamá a papá. También de ahí absorben la identidad. Entonces, me encanta ponerme a pensar nuestro Señor Jesucristo, cómo trató a las mujeres, cómo las trajo a darles la dignidad de personas, porque en la época de nuestro Señor Jesucristo la mujer era lo mismo que un niño y un esclavo, nada. Y él trataba a las mujeres con tanto cariño, las tomaba en cuenta. ¿Y de dónde lo aprendió? Bueno, obviamente es Dios, pero ¿de dónde lo aprendió? Definitivamente de cómo su padre, San José, trataba a su mami, María Santísima, y viceversa. Tuvo que aprenderlo de ahí porque Jesús, nuestro Señor, también fue hijo, y de estos grandes, nada menos y nada más. Entonces, permítele a tu hijo que observe, papá, trata bien a tu esposa, ¿sí? Trátala bien. Y lo mismo, mamá, habla bien de tu esposo. Platícale a tus hijos por qué te enamoraste de él, por qué es un hombre trabajador, responsable, cariñoso. Exáltalo como es. Un gran hombre, inteligente porque se casó contigo, mujer, y lo mismo, ¿no? O sea, mujer, eres inteligente porque te casaste con este hombre que es el padre de tus hijos. Entonces, es algo que se escogieron y que tienen que continuamente estarse repitiendo y frente a los hijos para que cuando crezcan digan, wow, yo quiero elegir un buen hombre como lo hizo mi madre, o yo quiero escoger una buena mujer como lo hizo mi padre. ¿Qué mejor?
Y es que efectivamente con esto que les explicaba hace rato de que hubo una intencionalidad en meter esta guerra entre sexos, nos es difícil ahora nosotros como ver esas características positivas de nuestra pareja. ¿Pero cómo? Si tú les tienes, exactamente, o sea, tienes que enfocarte en lo bueno que hay en él y resaltarlo por el bien de él, por el bien tuyo y por el bien de tus hijos. Vamos a enfocar en lo negativo que tiene nuestra pareja para resaltar lo positivo, porque además de que va a mejorar mucho en tu relación de pareja, estás ayudando a tus hijos a identificarse, a tener su identidad como debe de ser. ¿Sí? Cuando tú denigras al sexo contrario en esta lucha de poder de sexos, estás perjudicando altamente la identidad de tus hijos. Y después, cuando ellos se confundan y vivan en depresión, con un alto índice de suicidio, pues ahí es cuando vas a decir, chin, creo que la regué. Fue un grave error. Una cosa pequeñita que puedes cambiar ahorita, enfocarte en las cosas positivas de tu pareja y resaltarlas y agradecerlas en frente de tus hijos, para que tus hijos reconozcan eso bueno de la imagen paterna. Estás afianzando la identidad de tus hijos, tanto en tu hija como mujer, como en tu hijo como varón. ¿Sí? No nos damos cuenta, pero así es. Entonces, todo este tipo de cosas son importantísimas que lo hagamos y esto solamente se puede lograr dentro del hogar, dentro de la familia. Entonces, a defender a nuestros hijos, a todo lo que podamos, porque de verdad no la tienen difícil, no la tienen fácil, más bien la tienen muy difícil. Así es, pero no estamos solos. Vamos a ir, no sé si tengas por ahí algunos comentarios y saludos que dar por ahí, que vamos cerrando. Sí, se me fue el programa rapidísimo. Sí, a mí me gustaría, es que me perdí, ¿dónde estoy? En la casa. A mí me gustaría en otra ocasión hablar por qué es lo que hace que tiendan estas personas a confundirse tanto, porque va a ser importante conocer esos aspectos, pero en otra ocasión lo platicamos. Nos da para mucho, este tema da para muchos programas y pues no nos despedimos, nos vemos primero Dios el próximo miércoles a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde por los martes en Radio Encuentro y lo mismo, este programa queda grabado en la plataforma de Visión Familia Austin, donde con mucho cariño también estamos presentes. Muchísimas gracias. Rapidísimo, espérame, Adrián, nada más rapidísimo, un saludo a Ministerio de Agua Viva, a José Mora, a mi mami que está ahí, quien está por acá, Brent, Mónica. Gracias, Moni, gracias, Brenda. Pues bueno, tenemos muchas, María Rincón, Minerva, ¿qué más? Bueno, pues hasta ahí. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de Radio Mavis y también a través de Radio Encuentro. Les mandamos un saludo bien grande y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Gracias. Bye, Geo. Bye.